está pidiendo es que relacionemos cada gráfica de la función con su derivada. ¿Sí? Es decir, las que están en azul son funciones y las que están en rojo son derivadas. Acuérdense que la derivada es una función. ¿Sí? Una función que es un límite, pero es un límite cuando evaluamos la derivada en un valor. ¿Sí estamos? Bueno, aunque también para cualquier valor es un límite. ¿Sí? Y cuando le evaluamos en un valor bien determinado, pues es la pendiente de la recta tangente, la toma en un punto, geométricamente, físicamente sería la rapidez de cambio, etc. ¿Sí? Pero es una función. ¿Sí? Y eso lo vamos a seguir viendo. Entonces, las que están en azul son las funciones y las que están en rojo son las derivadas. El ejercicio nos pide que relacionemos cada función con su derivada, cuyas gráficas están ahí. ¿Sí estamos de acuerdo? De eso se trata el ejercicio. Está fácil, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, por eso es que lo voy a dejar así. Voy a ver si puedo aumentar un poquito el tamaño. Un poquitín. No, ya no. Así sí se alcanza a ver todo. ¿Sí? Y vamos a empezar entonces. Entonces vamos a empezar con esto. Sí, vamos a empezar con esto. Bien, ¿cómo empezamos? ¿O de dónde nos empezamos a apoyar? Nos vamos a empezar a apoyar en los puntos donde las tangentes son horizontales. ¿Por qué? Porque en esos puntos la derivada vale 0. Y ya tengo certeza de que ahí la derivada vale 0. Entonces, ¿qué puntos de la primera gráfica tienen tangentes horizontales? Pues este y este, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Vale? Bien, estos puntos, si quieren, vamos a ponerles un nombre. A, B. ¿Sí? A, B. Ok. Ese punto A tiene un valor de X, que lo voy a marcar nada más. ¿Sí? Y el punto B tiene un valor de X, que también lo voy a marcar. Sí, obviamente ese punto tiene dos coordenadas, donde la primera es la X, es la abscisa, la segunda es la ordenada. ¿Sí o no? Eso ya lo sabemos súper bien. Ok, entonces, ahí está. Entonces voy a ver qué gráfica de las rojas, que son las de las derivadas, le correspondería a esta. Entonces, a ver, me voy a concentrar en esos valores donde las tangentes son horizontales, porque en ellos la derivada vale 0. ¿Sí? Ya dijimos, ¿por qué? ¿Por qué vale 0? Porque la pendiente de cualquier recta horizontal es 0. ¿Sí o no? Por eso decimos que es 0. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veremos máximos y mínimos. Bien. Entonces, a ver, en el punto A. En el punto A la izquierda de él, fíjense cómo todas las tangentes van hacia abajo. ¿Sí o no? Todas van hacia abajo. ¿Sí están de acuerdo? A la izquierda del punto A, todas las tangentes y las trazas van hacia abajo. Y si van hacia abajo, sus pendientes son ¿qué? Negativas. ¿Sí? Negativas. Ok. Después de este valor de X, es decir, a la derecha del punto A, todas las tangentes van hacia arriba. Entonces, ¿cómo van a ser las pendientes? Positivas. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí ya tengo información. Entonces, de ese modo, yo puedo empezar a descartar, o no descartar, sino ver cuál de estas, por lo menos en esta parte, fíjense, cumple eso. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la que es negativa, luego 0 y luego positiva? Pues es esta. ¿Sí o no? Fíjense, este valor es este. ¿Aquí qué cosa? ¿Cuánto vale la derivada? 0. A la izquierda de él todas las rectas van hacia abajo, que es negativa. A la derecha de él todos
las tangentes van hacia arriba, la pendiente es positiva, la derivada es positiva. ¿Se fijan cómo cumple eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Algo que no cumple esta. ¿Por qué esta no lo cumple? Porque es lógico ver que este puntito pues sería este, a la izquierda es positiva, a la derecha es negativa, ya no cumple eso. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Bien. Entonces fíjense, ya analicé este arco. Este arco corresponde a esta parte. ¿Por qué? Porque luego llegamos aquí. Fíjense, 0, 0. De 0 a este valor, ¿cómo van las tangentes? Hacia arriba. Entonces es positivo. O sea, a la izquierda de B son positivas, pero a la derecha van a ir hacia abajo. ¿Van a ser qué? Negativas. Entonces, si se fijan que prácticamente este pedazo es este, porque ahí esto es positivo, pero después, ¿qué pasa? Se hace negativo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es importante, porque eso lo van a aplicar probablemente cuando vean, es una aplicación, por ejemplo, tasa de producción, tasa de producción, tasa de cómo, por ejemplo, las inversiones varían con el tiempo, cuántos embarques tienen que mandar para que se cumplan ciertas situaciones. Entonces recuerden que todas esas tasas es la derivada. ¿Sí? Entonces tenemos que entender el significado cuando esta es positiva, cuando esta es negativa. ¿Sí? Si es negativa la derivada, significa que va decreciendo la función. Si es positiva, significa que va creciendo. Entonces es importante eso. Bien, entonces ahí está la primera. ¿Sí? Vamos con la B. ¿Qué pasa con la B? Pues inmediatamente ubicamos los puntos que nos van a ayudar. Esos puntos pues van a ser prácticamente estilización. ¿Sí? Nada más que aquí una cosa. Los puntos, si se fijan que los puntos ahí son en esquina. ¿Sí o no? Y ya dijimos que ahí no son derivables. ¿Sí se acuerdan, verdad? No es derivable. La derivada, para que sea derivable la función en un punto, tiene que ser suave el cambio. La gráfica no puede estar cerrada, pero no tener ese cambio abrupto de que cambia así como en la esquina, porque eso significa que ahí no va a ser derivable. Acuérdense que la derivada es un límite, entonces esos cambios en la esquina en cierto modo nos garantizan que por la izquierda y por la derecha sean diferentes valores. Entonces no se cumple la definición de límite. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en estos valores, en esos puntos no va a haber derivada, porque son de esquina. Bien. Vamos a concentrarnos en esta parte. En esta parte, ya sé que en este valor no hay derivada. Pero a la izquierda de él es una línea recta. ¿Sí o no? Todos esos puntos tienen la misma tangente porque es una línea recta. ¿Sí? Todos ellos. Entonces significa que la pendiente es constante, es la misma porque es una sola recta. ¿Sí se dan de acuerdo? Pero esa derivada que es constante, esa pendiente que obviamente va a ser un valor, va hacia arriba. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Si va hacia arriba. Positiva. Es decir, de aquí para acá, la derivada va a ser constante y positiva. ¿Sí? Bien. A la derecha, fíjense, de este punto hasta acá, es una recta. En esa recta, la derivada va a ser la misma, porque ya dijimos, todos los puntos van a tener la misma tangente. ¿Sí? Va a ser constante, pero va hacia abajo. Entonces, ¿cómo va a ser? Negativa. ¿Sí o no? ¿Sí? Negativa. Bien. Y a la derecha de él, nuevamente tenemos una recta. Todos esos puntos van a tener la misma derivada, la misma
su tangente va a tener la misma pendiente, pero como va hacia arriba, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? O va hacia arriba. Positiva. Entonces, ¿qué gráfica reúne esas características? La 4. ¿Sí o no? Vean, este valor viene siendo obviamente este valor viene siendo a la izquierda de él es positiva constante, entre este y este, la derivada va a ser negativa y constante, a la derecha va a ser positiva y constante, y obviamente en esos valores no existe la derivada, si se fijan que tiene punto blanco, ¿no? ¿Sí? Ahí no es derivada. ¿Sí? Bien. Entonces ahí está, es la 4. Bien. A ver esta de aquí. Aquí tenemos un punto que nos va a ayudar, que obviamente es este. Aquí sí la derivada, la tangente es horizontal, ahí la derivada va a valer 0. ¿Sí? A la izquierda de ese punto, ¿cómo van a ser las tangentes? Miren, si se fijan que van hacia dónde, hacia abajo. Entonces, ¿cómo va a ser? Negativo. Pero a la derecha van a ser ¿qué? Positivas. ¿Sí? Positivas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál? La 1. Si se fijan, ¿no? De aquí para acá, negativa, y de aquí para acá, positiva. ¿Sí? Ustedes van a decir, ¿por qué tiene esa forma? Bueno, esa forma, aquí fíjense bien, esa forma se debe precisamente a la naturaleza de la función, porque va a ser función, esta. Entonces, se debe principalmente a eso, pero ya esa curvita, pues sí, ya necesitaríamos hacer un análisis un poco más, más profundo, pero a fin de cuentas eso no nos lo está pidiendo. Sí, es fácil nada más así que de forma visual, veamos cuál es cada cual, ¿no? De eso se trata el ejercicio. Bien, y finalmente la D, que obviamente pues va a ser esta, ¿sí? Va a ser esta, pero no hay que hacerlo por eliminación, sino analizar el porqué, ¿sí? Entonces, aquí en la B tenemos 3 puntos donde las tangentes van a ser horizontales, ahí la derivada va a valer 0, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pues si gustan aquí vamos a ponerle el numerito para más o menos tener un análisis un poquito mejor. A la izquierda del 1, ¿cómo va a ser la derivada a la izquierda del punto del valor 1? Positivo. ¿Sí? Entre 1 y 2, negativo. Vean cómo en este arco, la tangente prácticamente hace esto. Está así, luego hace esto. Pero luego se empieza a subir, pero sigue siendo negativo. ¿Sí? O sea, se va empinando hacia abajo, pero luego empieza a subir, pero sigue apuntando hacia abajo. Entonces, eso es lo que hace que tenga esa forma el arco, ¿no? De la derivada. Bien, entonces, aquí positiva, acá negativa, luego a la derecha de 2, obviamente positiva, y a la izquierda de 3, positiva, y a la derecha de 3, negativa. Entonces, vean, aquí negativo, perdón, aquí positivo, vean, todos estos son positivos, ¿sí? Entre 1 y 2 va hacia abajo, negativo, ¿sí? Luego, de aquí a acá, positivo, positivo. Aquí 0, prácticamente este valor es este valor es este, y después negativo, ¿sí? O sea, este cuate viene siendo este cuate viene siendo este cuate viene siendo. ¿Sí están de acuerdo? Y ya de ahí analizando. ¿Sí o no? Está sencillo eso. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Estos no.
aunque ya empezamos a ver segunda derivada y todo eso, pero pues ahorita vamos a dejarlo así, porque si no, pues sí vamos a tener ahí, se nos puede complicar un poquito. Bueno, sobre todo complicar por el tiempo, porque ya ven que ustedes son bien usados, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a pasar ya a la siguiente parte, que es reglas de derivación. Miren, aquí tenemos esta gráfica. Vamos a comentarla para que nos vayamos introduciendo en esta parte. ¿Sí? Aquí tengo la gráfica del seno. Aquí tengo la gráfica de su derivada. ¿Sí? ¿Ok? Aquí está la función, aquí está su derivada. Este es el seno, esta es, pues les digo, es el coseno, porque la derivada del seno es el coseno. Bien, pero aquí lo interesante es ver, por ejemplo, estas rectas que están en rojo, que son las rectas tangentes. Y esas rectas tangentes las está ubicando en puntos notables, es decir, puntos importantes. Si se fijan, en esos puntos notables la derivada en algunos es 0, cuando son horizontales, ¿sí? Y en otras, la derivada vale 1 cuando va hacia arriba y menos 1 cuando va hacia abajo. Es decir, aquí es menos 1 igual que aquí, aquí sería 1 igual que aquí, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí abajo pues es más o menos la correspondencia con su gráfica, que fue lo que hicimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este valor vale la derivada 0. Ahí está. ¿Sí? En este punto la derivada es negativa. Negativa. Tiene un valor negativo. Obviamente en todo este arco, fíjate, en todo este arco va hacia abajo. Negativo. En todo este arco va hacia arriba positivo. En todo este arco va hacia abajo. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, básicamente es eso. De hecho, aquí lo que dice la lectura es mediante la medición de las pendientes en los puntos de la gráfica del seno, nosotros podemos obtener una fuerte evidencia visual de la derivada de la función seno, la cual es el coseno de la función. ¿Sí? Bueno. Ahí está eso. Entonces, vamos a empezar a ver estas reglas. ¿Sí? Estas reglas que vamos a ver salen de la regla de los 4 pasos. Todas las fórmulas que vamos a ver de derivadas salen de la regla de los 4 pasos. Por eso era importante que entendiéramos lo que era la regla de los 4 pasos. Entonces dice, la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Bien. Anótenlas, vayan, o seguramente ya las tienen ahí en su formulario. Bien, derivada de una función potencial. La derivada de x con respecto de x es 1. ¿Sí? La derivada de x con respecto de x es 1. Bien. Luego viene la derivada de la potencia de x. Derivada de x a la n es n, si quieren no la anoten, o sea, me refiero a que lo anoten, pero después en un formulario, o si está en formulario, vean si está esa fórmula, que seguramente está. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Bien. Ahí está la demostración. Fíjense, aquí está la demostración. ¿Por qué la derivada de x a la n con respecto de x es esto? Y aquí está la demostración. Y si se fijan cómo lo obtuvo, con la regla de los 4 pasos. Nada más que lo está haciendo en uno solo, como lo hicimos inicialmente. Y al final ahí está la fórmula. ¿Sí ven? Ahí está, si lo hace en un valor A o si lo hace en cualquier valor X. Esta, pues, es la demostración. Obviamente es una demostración
un poco no laboriosa, pero aquí hace, para demostrar esta fórmula, lo que hace es utilizar el famoso binomio de Newton. ¿Sí? Aquí está el binomio de Newton, si se fijan. ¿Sí? Todo esto de cerrar. ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier número. ¿Sí? Aquí vean todo el desarrollo más, un chingo más, todo esto. ¿Sí? Entonces, por eso es que es un poco laborioso el asunto. Pero ahí está la fórmula. Bueno, esa es la misma. La derivada del producto de una función por una constante es la constante por la derivada de la función. ¿Sí? O sea, siempre que vayamos a derivar una función, pero esa función está multiplicada por un número, podemos sacar el número de la derivada y derivar la función. ¿Sí? Luego vamos a explicar eso. Y miren, ahí está más o menos la demostración. Luego dice, la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de la derivada de las funciones. ¿Sí? Aquí le pone suma, seguramente abajo va a venir la de la resta. Sí, aquí está la de la resta. Vean que es lo mismo. Nada más que obviamente es de acuerdo a la operación que es. Cuando es suma, cuando es resta es resta. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta es la resta de las derivadas, pero obviamente respetando quién es el minuendo y quién es el sustraente. ¿Sí? Por eso es que muchos libros a esta le ponen así, más o menos, dependiendo del caso, ¿no? ¿Sí? Es la misma. Ahora, estas dos propiedades o dos teoremas, esta y esta son muy importantes y tienen un nombre. Esa se llama, la primera, cuando vean este álgebra lineal, espacios vectoriales, van a ver que esa es la multiplicación escalar. Y esta que está acá es la suma algebraica. Así que son importantes porque son uno de los axiomas de los espacios vectoriales y a fin de cuentas las derivadas de las funciones sí son un espacio. Bien, aquí por ejemplo vemos la definición del número e, esto ya lo hemos comentado en su momento. La derivada de la función exponencial es ella misma, por eso es que la función exponencial es muy especial, sumamente especial. La función exponencial es la única función que al derivarla se obtiene ella misma. Ella misma, claro, multiplicada por algo. Pero si aquí estamos analizando e a la x, nada más, o sea, me refiero que el exponente no sea otra cosa, sino que sea la más sencillita, siempre derivar esa función te va a dar ella misma. Y eso es una propiedad muy importante que precisamente ha permitido resolver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Otras funciones que tienen esa propiedad son la seno y coseno, pero no tan bonita como la exponencial, porque la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el seno. ¿Sí? Entonces, ¿y ahí mandé? Perdón, menos seno, la derivada del coseno. Sí, cierto, es menos seno. ¿Sí? Entonces tienen esa característica. Bien. Y aquí ya vienen las propiedades. Ejercicios. Entonces, pues miren, vamos a empezar a derivar por fórmulas. Entonces, tiene que quedar claro. Las fórmulas sencillitas que acabamos de ver, que prácticamente fue la de la constante, la de x, la de la potencia, la de la suma, la de la multiplicación escalar, ¿sí? Y todas las demás que no hemos visto, que vienen más adelante, saben de la regla de los 4 pasos. ¿Sí? Bueno, pues a ver, dicen, ¿cuál quiere? ¿21? ¿21? ¿Cuál que sea? ¿Cuál?
regresa a x cuadrada más bx más c. Bien. A ver si no tiro la... Bueno, mejor le voy a desconectar acá, porque ahí le voy a caer encima a la señorita. Ya casi me aviento ahí. ¿Puedes encender la luz, joven? Joven, ¿pudieras encender la luz, por favor? Gracias. Bien, a ver, vamos a derivar. Lo voy a hacer paso por paso. Voy a derivar a y, gracias. Entonces significa que voy a hacer esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Voy a derivar ¿qué cosa? Una suma. ¿Qué vimos? Que la derivada de una suma es ¿qué cosa? La suma de las derivadas. ¿Sí? Lo voy a hacer paso por paso. Yo sé que muchos van a decir, pues ya directamente va a ser 2ax más b. Sí, pero hay que hacerlo así porque hay muchos que no han visto nada de esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Luego, aquí estoy derivando el producto de un número por una función que es la x cuadrada. Entonces, el número a lo saco y nada más voy a derivar a x cuadrada. Más, saco b y voy a derivar a x con x. Más, aquí ya voy a derivar un número, ¿sí? Una constante. Y la derivada de una constante es 0. Bien. Aquí, luego, ¿qué sigue? A, voy a derivar x cuadrada. Para derivar x cuadrada es la de x a la n. ¿Sí o no? ¿Y qué me dice la fórmula? Que es n por x a la n menos 1. Lo voy a hacer paso por paso. 2 menos 1 más b. Y luego, la derivada de x con x es 1. Ahí está. ¿Sí? Y luego, pues ya nada más lo acomodo. Esto pues lo pongo como 2ax más b. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, yo lo hice paso por paso. Hay gente que pues diría, no, pues nada más bajamos el 2, multiplicamos por a, ponemos x, le restamos 1, y luego pues la otra va a ser b. Sí, pero pues, la idea es que se va a ocupar para poderse equivocar. ¿No? ¿Sí? Pues ahí está. Bien. ¿Vosotros? ¿Ok? ¿Ya? ¿Logramos? Dice y igual a x cuadrada más 4x más 3 sobre la raíz de x. Es raíz cuadrada. ¿Sí? Bien. A ver cómo le haríamos aquí. ¿Alguna sugerencia? Sería primero separar por términos, sería aquí. Exacto. Separar. ¿Sí? Ahora, sí separar. Y antes de también comentarles lo siguiente. Acuérdense que ya tenemos una fórmula por ahí que nos va a servir muchísimo, que es la de x a la n. Entonces, cuando tengamos raíces, hay que poner las raíces en forma de potencia para que podamos aplicar esa fórmula. ¿Sí? Entonces, esa una. Si tenemos raíces, ponerla en forma de potencia. Otra, si tenemos la variable en el denominador, ponerla en el numerador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos visto ninguna fórmula, ni con raíz, ni que esté en el denominador. Ahora, más adelante viene.
¿Sí? Más adelante bien. ¿A qué me refiero con esto? Que esa pudiéramos derivarla como la vamos a hacer o con otra fórmula que es la de un cociente. ¿Sí? Que viene siendo la de U sobre V. Pero todavía no hemos visto la de U sobre V. Porque para ver la de U sobre V tenemos que ver la regla de la cadena. Si no, no se va a entender. ¿Sí? Ahorita estamos con las sencillitas, con puras cositas de X. Constante que es X a la 0, X que es X a la 1, X a la N. ¿Sí? Son las sencillitas, las fundamentales. Entonces aquí para que pueda funcionar esto, yo lo voy a hacer paso por paso, para que pues entienda. Primero haría eso, ahora sí separaría. Separo, ahí está, ¿sí? Pero fíjense que todavía no estoy sacando la derivada, eso es la función, ¿sí o no? Estoy acomodando la función para que la pueda derivar. Yo lo puedo hacer así o directamente en la fórmula, como guste, ¿sí? Pero yo lo estoy haciendo así como que primero acomodando la derivada para que luego podamos aplicar las fórmulas. Pero fíjense que estoy trabajando sobre la función. Entonces, ¿esto qué me da? Eso es X a la 3 medios, ¿sí o no? ¿Sí? Más, aquello es 4X a la 1 medio, ¿sí? Más 3X a la menos 1 medio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces tengo que, fíjense cómo, tengo que expresarla como la forma de potencia, y si está en el denominador, como en este caso, ponerla en el numerador. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora sí, ya voy a derivar con respecto de X a Y, que bueno, aquí les digo, lo voy a hacer paso por paso, sería derivar esto. ¿Sí? ¿No vino esta? No, sí vino, yo la vi con su novio, que andaba por ahí. Yo la vi que andaba hasta como que se hizo así. No, esta... Pegueros. ¿Ya tiene mucho que no ha venido? ¿Qué pasó? ¿Está enfermo? ¿Se enfermó? ¿No sabe? Mándale un mensajito ahí en el grupo. Andrea, han faltado varios. Miren, por ejemplo, Farid no vino. El otro joven no vino. ¿De qué se enfermó? Sí. Sí, pues es que ahorita es temporada de enfermedades respiratorias. Yo me acuerdo cuando yo era niño, me enfermaba por estas épocas. Y sí, lo de las posadas y todo eso, pues no lo disfrutaba. Pero después ya difícilmente me volví a enfermar. Bien, ahí está, aplicamos la propiedad de linealidad. Aquí ya puedo derivar con la de U a la N, entonces va a ser U a la N no, X a la N. U a la N es después. Entonces es N por X a la N menos 1, más, aquí ¿qué tengo que hacer? Sacar el 4 y después derivar. Les digo que lo voy a hacer paso por paso. Ya después sí lo voy a hacer más rápido, pero ahorita así para que le vayan entendiendo. ¿Sí? Ahora, ustedes seguramente pueden preguntarse lo siguiente. Tú nos habías dicho que N, M eran variables enteras. ¿Sí? Tú nos habías dicho que N y N eran variables enteras. ¿Por qué aquí no es entero? Bueno, sí, efectivamente, ahí sí hay como que una diferencia, ¿no? Y eso también yo me lo he preguntado. Todos los libros siempre asumen como M y N variables enteras.
Entonces aquí estamos viendo que no necesariamente son enteras. Sin embargo, sí funcionan. Ahora, ¿por qué le ponen n y por qué n? La razón es muy sencilla. Porque la demostración de esa fórmula, ya lo vimos, sale con el binomio de Newton. Y el binomio de Newton es un binomio elevado a potencias enteras. Pero, obviamente, después del desarrollo de la matemática, del cálculo y todo eso, pues matemáticos, muy seguramente Newton, Leibniz, se dieron cuenta que funcionaba también para valores fraccionarios, ¿sí? Pero yo quiero pensar que se dejó como N precisamente por la tradición de que se dedujo a partir del binomio de Newton. Y el binomio de Newton pues está fundamentado por enteros, ¿sí? Pero esa sería la razón. Es una cosa así como de dejar algo de cómo se obtuvo, ¿no? Sí, esa es la razón. Bien. Entonces, aquí nos va a quedar x 3 medios menos 1, 1 medio, más 4. Aquí aplico la fórmula n por x a la n menos 1, ¿sí? Más 3, aquí aplico la fórmula menos 1 medio x a la menos 1 medio menos 1. Fíjense que estoy haciéndolo paso por paso. Ahora, aquí como bajo el exponente como coeficiente y es negativo, pues sí tengo que ponerle paréntesis. ¿Sí o no? Si yo no pongo ese paréntesis, pensaríamos que está restando. ¿Sí? Pero no, es un producto, por eso es importante ahí ver cuándo sí tenemos que utilizar tal o cual símbolo de agrupación. Bien, una vez que ya acabamos, recuerden que por formalismo los resultados no deben ser potencias fraccionarias. Si tenemos potencias fraccionarias o negativas, al final hay que ponerlas como raíz o ponerlas en el denominador. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Que difícilmente van a ver un resultado como x a la 1 medio. Lo correcto es ponerlo así. ¿Sí? Y luego aquí me va a quedar 2. X a la 1 medio menos 1 va a ser x a la menos 1 medio. Lo voy a hacer paso por paso. Aquí me va a quedar menos 3 medios, x a la menos 3 medios. ¿Sí? Bien. Este ya está bien, no hay ningún problema, ahí ya no le hago nada, pero aquí tengo potencia negativa y fraccionaria. Entonces, ¿qué significa? Que lo pongo así. ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego ¿cómo lo pongo? ¿Así? Raíz, así, lo puedo poner así. O habrá quien diga x raíz de x. También, ¿sí o no? O sea, si están de acuerdo que raíz cuadrada de x cúbica es x raíz de x. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, habrá quien diga, no se ve mejor x raíz de x. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero siempre hay que tratar de ponerlo así. ¿Por qué se los digo? ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes están haciendo ejercicios y quieren checar la respuesta, el libro se los va a poner así, porque el libro sigue las reglas. Ustedes pueden haberlo sacado así y dicen, no, pues ya me equivoqué, está mal. No, estás bien, pero el libro está poniéndolo en la forma como se debería de hacer. ¿Sí queda claro? Entonces hay que saber todo eso. Porque en matemáticas puede haber diferentes resultados que sean lo mismo, pero que sean expresados de forma distinta. Entonces, si no sabemos qué reglas son, vamos a... Pues vamos a pensar que estamos mal cuando en realidad estamos bien. Entonces, hay que saber todo eso. ¿Sí? ¿Por qué en el inicio sube x un medio se sumaría con x cuadrada? Entonces serían 3x a la... Ajá, sí. A ver, aquí no lo puse, me brinqué ese paso.
A ver, es x cuadrada sobre x a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, esto sería x a la 2 menos 1 medio. ¿Y cuánto es 2 menos 1 medio? 3 medios. Por eso es que traes 3 medios. ¿Sí? O sea, este es esto. Y allá está las 3 medios. ¿Sí ya lo he explicado? ¿Sí? Sí, ahora entonces miren, no es difícil esto, vayan estudiando por favor. Obviamente esto no va a venir en el examen, pero sí tienen, miren, a ver, antes de que se vayan, la parte fuerte del cálculo integral son las derivadas. Si no saben derivar, van a tener muchos problemas en cálculo integral, entonces tiene que quedar claro. Tienen que ir viendo todo esto de álgebra, si no, no lo van a poder, no le van a entender. Entonces, sí vayan a estudiar. Bueno, que pasen buen fin de semana. El examen es el martes. El 30% lo vamos a hacer con examen rápido o cómo? ¿Con examen rápido? O sea, de ejercicios. ¿De video? Pero yo no les he mandado ningún video. Pero la pregunta es, ¿lo van a ver o no lo van a ver? Sí.